Un ucraniano y dos rusos se encuentran. Los eventos a partir de ahí eran un ejemplo de las tácticas de ambos lados y de los combates. En la región de Pokrovsk, en el este de Ucrania, soldados rusos entraron en territorio ucraniano. Algunos fueron emboscados ante el fuego enemigo, obligados a huir. Otros entraron en combate, con los oponentes dominando cada vez más regiones en dirección a la ciudad. Y eso llevó al encuentro de estos tres, decidiendo sus destinos. El encuentro de estos hombres explica las estrategias de combate en la región de Pokrovsk, frente de Donetsk, Ucrania. Esa región formaba parte de una ofensiva rusa que persistía desde julio de 2024. La captura de aldeas al noroeste de Avdiivka, ciudad que ya había caído en febrero del mismo año, marcó el aumento de la intensidad de los esfuerzos rusos en la región de ese nuevo objetivo. Desde entonces, ya en septiembre de 2025, se registraron enfrentamientos en varias localidades del distrito de Pokrovsk, especialmente en áreas situadas al este y al sur de la ciudad principal. Los rusos desplazaron varias unidades para el combate, entre ellas la 30ª y la 35ª Brigadas de Fusileros Motorizados, la 15ª Brigada de Fusileros Motorizados y la 50ª Brigada de Fusileros Motorizados de Montaña. Claro que había muchos otros, incluso con una fuerza de 110,000 hombres que estaba siendo preparada para una nueva ofensiva contra la ciudad. En la misma época en que ese ucraniano y esos dos rusos se encontraron, tal cantidad de soldados reunidos tenía varios motivos. Uno era el hecho de que los rusos venían avanzando desde hacía meses en la región, tomando territorio en dirección a Pokrovsk. Cuando la ofensiva inicial se debilitó cerca de la ciudad, la única opción fue ganar espacio, opción que no sirvió. Eso fue tan fácil como parecía. Uno de los planes de los rusos era encontrar las defensas ucranianas y lanzar los drones para sacar a los soldados atrincherados de sus escondites o matarlos ahí dentro. La explosión llenaba de metralla el agujero donde los soldados se apretujaban. Con los defensores escondidos, los soldados rusos lograron acercarse. Casi con los pies sobre el cadáver de un ucraniano, el ruso disparó el rifle. El lanzamiento de la granada puso el explosivo en el fondo del escondite. Los drones siguieron entrando en el refugio, donde los últimos defensores intentaban sobrevivir a las explosiones continuas. La conquista rusa significaba una trinchera más donde colocarían a sus hombres y por donde los escuadrones de asalto podrían pasar para conquistar nuevas posiciones. Le correspondió a unidades ucranianas como el 45 Regimiento de Asalto Separado Skala preparar sus armas para sacar a los rusos de ahí. El Bradley del Regimiento Skala se detuvo al lado opuesto de la trinchera rusa, disparando con el cañón Bushmaster. Los enemigos se agacharon bajo las explosiones de la munición pesada. Mientras tanto, los soldados ucranianos desembarcaron. Al acercarse, los ucranianos empezaron a lanzar granadas contra los enemigos. Las explosiones llenaron la trinchera de humo. Un ruso valiente salió de las zanjas con un rifle, disparando en dirección a los ucranianos. Al recibir fuego de respuesta, regresó junto al humo y el polvo, donde se escondían sus compatriotas. Las granadas seguían explotando de un lado y del otro. Ahora fue el turno de uno de los combatientes de Skala de salir de su posición y avanzar por los bordes de la trinchera, donde la elevación le permitió esconderse y lanzar una granada. Disparó cuando vio a un oso intentando salir en medio del humo. Se alejó con un nuevo plan, rodeó la trinchera, pasando por encima del escondite para lanzar otra granada que acabó con los defensores rusos. El regimiento Skala formaba parte de las fuerzas terrestres de Ucrania y fue creado por Yuri Arkavi, conocido por el apodo Skala, un apodo que terminó dando nombre a la unidad. A partir de 2022, el grupo actuó de forma activa en la invasión rusa a Ucrania, participando en ataques directos contra posiciones enemigas, destacándose por el uso de drones aéreos para identificar y cazar soldados rusos.
La unidad ganó notoriedad durante la contraofensiva de Kharkov en el segundo semestre de 2022, cuando cooperó con la 93 Brigada Mecanizada en operaciones que resultaron en avances significativos contra las tropas de Moscú. En enero de 2025 el batallón recibió refuerzos con tanques y artillería y luego fue transformado en regimiento. Los blindados enviados a Skala tenían un trabajo difícil al acercarse a las líneas enemigas. Los bombardeos rusos buscaron el vehículo durante todo el trayecto. Más cerca de las trincheras, drones kamikazes intentaron destruirlo, pero el Bradley persistió, con el Bushmaster disparando. Poco después, la cortina de humo fue lanzada sobre los enemigos. Los disparos rápidos levantaron el polvo de la trinchera. La rampa trasera se abrió para que los soldados salieran. Sintieron el olor de las explosiones mientras tomaban posición. El Bradley se fue todavía bajo el fuego ruso. Mientras tanto, los rusos intentaron huir de las posiciones ya marcadas por el calor de la llegada de las municiones ucranianas. Los soldados de Kiev lanzaron granadas dentro de los búnkeres, aprovechando una vez más la forma de las defensas rusas para arrojar los explosivos. La trinchera cayó, pero no fue una despedida. Tuvo gran significado. Las tropas de Moscú pusieron sus drones a perseguir a los ucranianos. Skala sintió la pérdida de equipos. Cada asalto a una trinchera rusa era peligroso. El cielo estaba lleno de esos malditos kamikazes respirando, listos para estrellarse contra el vehículo. Los rusos continuaron su avance, rodeando a los ucranianos en los pueblos alrededor de Pokrovsk. Los rifles dispararon contra las defensas, dando cobertura para que uno de los soldados se posicionara. Con un lanzacohetes antitanque. ¿Dónde estoy? El objetivo estaba bajo el concreto donde se ocultaban los enemigos. La caída de cada aldea era registrada y Skala intentaba actuar contra esos grupos antes de que solidificaran sus defensas. Las fuerzas de la 30ª Brigada continuaron bombardeando las defensas ucranianas. La artillería pesada derribó casas y trincheras en las aldeas en el camino hacia Pokrovsk A. Los drones sobrevolaron los escondites, aprovechando que los ucranianos se veían obligados a buscar refugios cada vez menos protegidos después de la destrucción causada por la artillería. Mientras tanto, los soldados de los escuadrones de asalto continuaban su camino para dominar esas regiones. Eran pequeños grupos, a veces en tríos, que avanzaban al frente para dominar esas áreas antes de que llegaran escuadrones más grandes. Estos exploradores rusos se arriesgaban en sus misiones. 4 de ellos avanzaron para ocupar las casas en Kotlin, al suroeste de Pokrovsk. Resultó que uno de los vehículos de transporte de Skala ya había dejado a sus soldados en una de las casas. Ellos esperaban la llegada de los rusos, guiados por el dron espía. El primero entró al terreno de la casa, pero la orden fue esperar. Solo cuando todos estaban a la vista, los rifles empezaron a lanzar la muerte sobre los rusos. Los hombres dentro de los muros fueron atravesados por municiones. 56. El último del lado de afuera todavía rodó para escapar, pero los disparos liberaron su alma de esa maldita guerra. Los cadáveres fueron filmados, pero los combates aún no habían terminado. Los rusos lanzaron más drones para atacar tanto a los grupos de asalto como a los defensores ucranianos. Las amenazas aéreas buscaban distraer o destruir enemigos, mientras más soldados se acercaban a esas zonas. Era común que lo lograran. La artillería y los drones rusos cumplían bien su función. No era por nada que las fuerzas de Moscú eran famosas por desatar el infierno contra sus enemigos, dejando cadáveres retorcidos o destrozados, tirados entre los escombros de sus propias defensas. Sus manuales hablaban sobre la estrategia básica de socavar defensas y enviar ola tras ola de pequeños grupos de asalto. Un grupo de exploradores tuvo la mala suerte de recibir la llegada de un mortero ucraniano probando de su propia medicina de artillería. Los drones de Kiev ya estaban atentos, avisando a los soldados de Skala. La explosión no mató a los rusos de inmediato. El tiroteo comenzó. Se lanzaron granadas contra los 3 hombres heridos. Al final, uno de ellos decidió rendirse, levantando las manos y esforzándose por alcanzar a los enemigos mientras aún sangraba.
Los otros dos quedaron destrozados, sus cadáveres aún calientes cuando fueron filmados por el dron. El grupo más grande que venía detrás no recibió el mensaje de peligro. Muchos de esos rusos caminaban sin comunicación directa entre ellos. De ahí el bombardeo continuo de morteros sobre esos dos soldados desprevenidos. Bradley, del regimiento Scala, apareció después para terminar el trabajo con el cañón Bushmaster. El impacto directo de la munición de 25 milímetros del arma en esos soldados era capaz de desintegrar parcial o totalmente el área alcanzada, con muerte casi inmediata. Algunos soldados, separados de sus grupos, aún huían disparando para retrasar a los ucranianos. Había muchos escombros para esconderse de los disparos enemigos, pero tuvo que mantenerse atento durante toda la retirada. Las explosiones de granadas empezaron a debilitar sus fuerzas. Las esquirlas en el cuerpo lo hicieron soltar el rifle y luego cojear hasta un escondite, donde hizo sus últimas oraciones. Detrás de ese refugio estaba el cadáver de un compañero. El kamikaze atacó a un ruso escondido. La explosión del dron fue tan fuerte que lo hizo atravesar la pared. Quedó tirado en el suelo, con tantos huesos rotos como un hombre vivo aún podría tener. El dron lanzó una granada para acabar con él, y fue a buscar al último miembro de su grupo. Todo ese movimiento ruso cerca de Pokrovsk permitía entender lo que le pasaría a un ucraniano y dos rusos en una carretera en septiembre de 2025. Los ucranianos se estaban moviendo hacia sus posiciones cuando el dron bombardero empezó a lanzar las municiones. La primera detonación ya derribó a algunos soldados. Para empeorar las cosas, el dron kamikaze descendió poco después. Para acabar con ese escuadrón, los combates eran demasiado arriesgados para cualquier soldado que fuera a esa guerra. Los drones respetaban cada cuadrante del campo de batalla. Los soldados que aún seguían vivos necesitarían ayuda para cuidar a los heridos. Evacuar sería complicado ya que los drones kamikazes atacan vehículos en las carreteras. Fue en esa situación que un escuadrón de ucranianos desembarcó de su transporte intentando cumplir las órdenes de acabar con los enemigos que buscaban dominar una zona donde los defensores habían caído. El vehículo disparó contra las casas donde estaban los rusos antes de partir. Su acción era importante para suprimir a los enemigos, permitiendo que el grupo de asalto desembarcara y pudiera posicionarse con relativa tranquilidad, sin ser atrapados en una emboscada en cuanto pusieran pie en tierra. Después, el combate quedó para los soldados que avanzaban entre las casas. Auxiliados por los drones, las granadas explotaron en los caminos estrechos por los que tuvieron que pasar. El dron ya había encontrado a los rusos moviéndose y puso a los soldados en la dirección correcta. Dispararon dentro de las casas, lanzaron granadas y luego los RPGs, debilitando gradualmente a los enemigos. Uno de los rusos se rindió durante estos combates, desarmado y atado. Fue interrogado por el escuadrón ucraniano. El prisionero reveló que las fuerzas rusas se movían en pequeños grupos de infantería, de 3 a 5 personas, con poca o nula comunicación entre grupos, y que muchos no conocían la ubicación o la afiliación de otras unidades, solo conocían a su propio grupo. Mientras tanto, los ucranianos se enteraron por radio que otro escuadrón ucraniano que debía proporcionar apoyo se perdió, debido a un área en la carretera donde la comunicación se interrumpía con frecuencia. Uno de los soldados decidió buscar al grupo, arriesgándose de manera imprudente para intentar ayudar a sus compañeros. Al menos un dron lo estaba guiando en dirección a sus compañeros. Fue entonces cuando se topó con la escena. En la carretera había 2 rusos escondidos entre la vegetación. En una posición ventajosa para dispararle, sintió que el miedo casi le paralizaba las piernas. Al verlos acercarse 2 contra 1, el miedo se le fue un poco y ganó lucidez. Para darse cuenta de que los rusos usaban el mismo camuflaje multicam que los ucranianos adoptaban con frecuencia, las fuerzas rusas usaban el MR en muchas unidades. Pero ese día la suerte estaba del lado del ucraniano. Él los saludó y comenzó a seguir su camino confiado, imaginando que podría escapar así. Pero los rusos lo siguieron, confundiendo quién era, sin notar las diferencias en su uniforme, pensando que era de un pequeño escuadrón que patrullaba la región. Le preguntaron a dónde iba. El ucraniano respondió vagamente. Le preguntaron una vez más.
y el soldado de Kiev sudó frío, tratando de mantener la compostura. Antes de finalmente responder que estaba siguiendo la carretera, se dio cuenta de que ellos se estaban escondiendo de un dron que lo estaba guiando. Él dijo que el dron era suyo y que le indicaba el camino. Después siguió caminando. Los dos ocupantes empezaron a seguirlo por la carretera abierta. El corazón latía fuerte, sabiendo que era un blanco demasiado fácil y que estaba en desventaja numérica. Cada paso era tenso. Al llegar al cruce, los tres se detuvieron. Después de un intercambio rápido de palabras, los rusos sugirieron salir del área abierta y seguir hacia la izquierda. Era la única oportunidad que el ucraniano tendría. Él dijo que solo siguieran adelante. El rifle estaba preparado. No era su costumbre andar con el arma asegurada cuando estaba en zona de combate. Decidió rápido, levantó el rifle y disparó al primero. El segundo aún intentó darse la vuelta, pero las balas atravesaron su cuerpo antes. Los dos cayeron al suelo y el ucraniano huyó. El episodio demostró cómo, muchas veces, los rusos envían a sus soldados en la estrategia de pequeños grupos. Esas oleadas de ataque muchas veces ni siquiera esperan encontrar al enemigo, sino solo a los drones o la artillería, mientras intentan encontrar refugio. Eso, además de las identificaciones confusas en el campo de batalla, podría ser mortal para los soldados. La decisión del ucraniano fue rápida. Muchos podrían decir que no era nada honorable al matar al enemigo por la espalda, pero intentar rendir a los dos o simplemente atacarlos de frente probablemente solo generaría otro cadáver lleno de honor y plomo tirado en el suelo de Ucrania. Esa era una de las perversidades de la guerra, transformando al hombre en lo que necesitaba para sobrevivir, dejando que las decisiones rápidas y la suerte definieran el destino. ¿Quién estaría fertilizando el campo de batalla ese día?